Página 30. Grecia primitiva, por Moses Israel Finley, 1970. La Edad de Bronce y la Era Arcaica. Capítulo 3. Las islas. 1. Las Cícladas y Chipre. El Mediterráneo oriental, a diferencia del occidental, está salpicado de islas. Salvo Rodas y Chipre, muy raras veces desempeñaron un papel independiente en los tiempos históricos debido, al menos, a su tamaño y a sus recursos limitados. En épocas anteriores, no obstante, cuando la población era escasa en todas partes y la tecnología y la organización social estaban menos avanzadas, hubo periodos en que algunas de estas islas, o grupos de islas, estuvieron a la vanguardia de los desarrollos importantes de la civilización. En alguna oportunidad Creta tuvo un lugar sobresaliente, quedando relativamente relegada en la etapa metalúrgica primitiva. Son las Cícladas las que tenemos que considerar primero. Este grupo de islas pequeñas, que se extiende hacia el sudeste desde Ceos y Andros, cerca del extremo sur del Ática y de Eubea respectivamente, hasta Tera, hoy Santorín, Anafe y Astipalaia, es el que forma el puente central entre Grecia y Asia a través del mar Egeo. Con una extensión que varía entre la de Naxos, 285,53 km², y la de meros montículos rocosos que sobresalen del mar, las islas tienen un aspecto más bien desalentador. Sus costas, que no dan cabida a los buques modernos salvo pocas excepciones, están llenas de bahías adecuadas para las embarcaciones de la Edad de Bronce, pacíficas y piratas. En muchas de ellas el suelo podía cultivarse la agricultura, la pesca y la crianza de ovejas, cabras y cerdos era lo que proveía el sustento para la mayor parte de los habitantes en lugar de la actividad marítima. Pero, por otra parte, fue la navegación junto con el trabajo de la piedra y del metal lo que dio a las Cícladas un lugar importante en el contexto que nos ocupa. Para ser más precisos, en ellas se han encontrado cuantiosas representaciones primitivas de los barcos egeos, pequeños modelos de plomo de Naxos, lámina primera, que posiblemente daten de antes del 2500 a.C., y grabados en objetos chatos y circulares de terracota, que los arqueólogos no pueden dejar de llamar sartenes, de Siros, lámina B, de fecha apenas posterior. Estos barcos carecen de velas, tienen la proa empinada y alrededor de una docena de remos de cada lado. Los modelos de Naxos pasaron inadvertidos durante casi 30 años luego de su descubrimiento, lo cual constituye prueba suficiente de la falta de interés de la arqueología por las Cícladas hasta el presente. Con excepción de un intento de principios de siglo, la excavación sistemática comenzó solo hacia fines de la década de 1950. En consecuencia, todas las conclusiones y deducciones deben considerarse de carácter preliminar y aproximado. Hasta hace muy poco, por ejemplo, no había pruebas seguras de una fase neolítica. Solo ahora contamos con algunos hallazgos de Ceos y otros más antiguos de la pequeña Saliagos, cerca de Antiparos, que se remontan quizá al 4000 a.C. Esta cultura neolítica tardía parece no tener relación con la de Creta ni con la del Egeo oriental, aunque muestra similitud con hallazgos en la zona vecina del Ática, de Eubea y de Corinto. Al margen de las explicaciones que puedan darse a estas afinidades, parecería que los migrantes que cruzaban el mar pasaron de largo a las Cícladas durante 2000 años, como ya hemos visto con respecto a la explotación de la obsidiana de Melos. Además, se nota que las primeras poblaciones eran escasas y aisladas, y que se produjo un repentino florecimiento en la Edad de Bronce primitiva después del 3000 a.C. No nos sorprende que aparezcan influencias de Grecia y del Asia Menor, pero la cultura cicládica del Bronce primitivo elaboró rasgos propios que no pueden confundirse. Para ser más exactos, debería hablarse de culturas cicládicas. En la esfera material, que es la única que conocemos,
Las distinciones se tornan más acentuadas conforme aumenta el volumen de testimonios, los que demuestran el desarrollo de las especialidades locales de Siros, Amorgos, Naros y quizá otros lugares. La cultura que marcó el apogeo fue la llamada de Queros-Siros, contemporánea del Heládico primitivo II y del Minoico primitivo II, en los siglos posteriores al 2500 aproximadamente. Las técnicas metalúrgicas influyeron en las de Creta y Grecia, llegando hasta Epiro, y puede que se hubieran exportado metales, al menos plata y plomo, que eran relativamente abundantes en las Cícladas. Asimismo, hubo una amplia distribución de artículos manufacturados de arcilla y mármol. No obstante, apenas había poblaciones numerosas o grandes concentraciones de gente. Incluso Filacopia en Melos, la comunidad cicládica más importante del bronce primitivo conocida hasta la fecha, carecía de fortificaciones. Los productos cicládicos más notables eran los dolos de mármol que, con gran predominio de figuras femeninas, se encontraban en cantidad en las tumbas, no solo en las islas, sino también en Grecia continental y en Asia Menor. Sus tamaños oscilaban entre unos centímetros y 1,5 metros, dimensión esta que se presenta en 2 o 3 casos. Las estatuillas a menudo muy toscas son de frente y dorso chato y tienen cabezas largas y ovaladas. Los rasgos sexuales están apenas indicados y a veces virtualmente ausentes, dando en total la impresión de una abstracción geométrica casi de avant-garde, lámina 1C. Se las fabricaba en principio para acompañar a los muertos en la tumba, de modo que reflejan algún impulso o concepción religiosa que era compartida también fuera de los límites de las Cícladas. Sería en vano pretender que captamos el pensamiento subyacente en ellas, como tampoco entendemos una innovación cicládica que aparece posteriormente, igualmente en el campo religioso. Isla de Ceos. Había en Ceos, en la Edad del Bronce Medio, un edificio que parece un templo, pero en esa época tales estructuras eran desconocidas en otros sitios del mundo egeo. En las ruinas se han encontrado cientos de fragmentos de estatuas femeninas huecas de tamaño natural construidas con arcilla y también restos de 19 figuras individuales, como mínimo, que posiblemente pertenezcan a más de 24 de ellas. Si estas figurillas representaban a diosas, lo cierto es que no se han encontrado precedentes en el Egeo. Por otra parte, tampoco vuelven a aparecer durante otros 1000 años aproximadamente. Hacia la Edad del Bronce Medio las Cícladas habían mermado en importancia. No se advierten signos que denuncien alteraciones destacables sino que, por el contrario, los restos revelan la existencia ininterrumpida de habitantes hasta fines del periodo prehistórico que continúa también en el histórico. A raíz de su tamaño reducido, estas islas adquirieron entonces menor significación, apareciendo solo ocasionalmente por alguna ventaja natural o por su relación con algún centro más extenso y poderoso. De este modo, los mármoles de Naxos y de Paros retuvieron su preeminencia por muchos siglos. Tera, que sufrió una gran catástrofe volcánica a principios del Heládico tardío, llegó a ser, no obstante, un centro dórico suficientemente destacado en el período arcaico, siendo responsable de la primera población griega de Cirene, Libia. Naxos y Melos estaban destinadas a ocupar un lugar especial en el relato del historiador Tucídides acerca del imperio ateniense del siglo V y, con posterioridad, esta última nos dio la más conocida de las esculturas griegas, la Venus de Milo, que se encuentra ahora en el Louvre. En todos los aspectos importantes, en consecuencia, la historia de las Cícladas formó parte integral de la historia de Grecia, sobresaliendo por un momento fugaz a principios de la Edad de Bronce. Isla de Chipre. A diferencia de las Cícladas, Chipre estuvo integrada al mundo griego solo por periodos y nunca en forma total. Con sus 5.631,50 km², era la isla más grande del Mediterráneo oriental, un poco más extensa que Creta,
y su ubicación la ligaba más con Anatolia y aún más con Siria que con Grecia. El trecho más corto que media entre ella y el Asia Menor es de menos de 80 kilómetros, hasta Siria median 120 kilómetros aproximadamente, mientras que Rodas, el centro más oriental de Grecia, no está más cerca de aquella que Alejandría en Egipto, 402,25 kilómetros. Los buenos puertos, que si bien eran adecuados para los barcos antiguos no lo son para los buques modernos, con excepción del de Famagusta, existían en mayor cantidad en las costas del este y del sur que dan hacia el Levante. El destino de Chipre quedaba determinado, por lo tanto, por dos factores, ninguno de los cuales podía ser controlado por los mismos chipriotas. Uno era su situación comercial y política en todo el ámbito del Mediterráneo oriental. El comercio activo entre Grecia y el Levante beneficiaba normalmente a Chipre por ser esta una escala intermedia, pero las guerras por la posesión de Siria o los conflictos de supremacía naval, como los que se produjeron entre Venecia y los turcos en el siglo XVI después de Cristo, podían tener efectos destructivos. El segundo factor era la amplitud de la demanda exterior de cobre, clave del crecimiento y prosperidad chipriotas en la Edad de Bronce. Sin embargo, no debemos olvidar que, aparte de la estrecha cadena montañosa del lado norte y de las grandes montañas del oeste y del sudoeste, Chipre tiene grandes extensiones de tierra cultivable y buenas comunicaciones interiores, lo que constituía una rareza en el Egeo. Durante miles de años la agricultura fue la base de la vida chipriota. Las ciudades costeras importantes aparecieron solo cuando la exportación del cobre tomó proporciones considerables. La historia primitiva de los movimientos de población es oscura no solo por las razones habituales, sino también por una inexplicable transitoriedad del cuadro de zonas habitadas. Las aldeas eran abandonadas con frecuencia sin que volvieran a ocuparse más tarde. Los nuevos habitantes preferían a menudo reinstalarse en algún lugar cercano. El período neolítico precerámico más primitivo del que poseemos una fecha de radiocarbono apenas posterior al 6000 a.C., parece haber contado con muy pocos exponentes y haber sido de corta duración. Según los testimonios actuales, existe un blanco total entre el 5000 y el 3500 aproximadamente, cuando aparece la segunda etapa neolítica que duró 1000 años y de la cual se han identificado hasta la fecha más de 100 lugares habitados. Alrededor del 2500, una catástrofe aparentemente natural y sin intervención del hombre conmovió a la isla, aniquilando, o alejando, gran parte de la población. Sigue a continuación otro intermedio de unos 200 años y luego, alrededor del 2300 a.C., comienza en forma bastante brusca la Edad de Bronce. Las innovaciones como, por ejemplo, las nuevas formas de la cerámica y las prácticas de inhumación, consideradas junto con el arte de trabajar los metales en un país escasamente poblado, indican la intervención de una migración. Esta provenía tal vez del Asia Menor, y atravesó la bahía de Morfú en el noroeste como consecuencia de los problemas que existían en Anatolia y que mencionamos al comenzar el capítulo 2. Los 4 primeros siglos de la Edad de Bronce presenciaron un crecimiento lento pero sostenido. Lo revela el aumento de la cantidad y del tamaño de los poblados. Estos se encontraban, en su mayoría, en el interior, en regiones agrícolas con buen suministro de agua. No obstante, el cobre del lugar comenzó a explotarse desde el principio, estableciéndose inmediatamente por lo menos una ciudad portuaria, conocida más tarde como Sitio, hoy Larnacas, en la costa sur, para hacerse cargo de las exportaciones, deducción proveniente de algunos hallazgos egipcios que se extrajeron de las ruinas. Luego del 2000 a.C., el comercio con el occidente empezó a intensificarse, pero no con Grecia, sino con Creta. Esta isla, presionada por la necesidad creciente de cobre, buscó nuevos mercados, más allá de las Cícladas. Del mismo modo aumentó el comercio con el Levante. Los textos cuneiformes de Mari sobre el Éufrates,
se refieren a las importaciones de cobre y bronce de Alasia, comúnmente identificada como Chipre, en el siglo XVIII. Chipre entra ahora en su periodo más trascendente, que se prolonga hasta el 1200 a.C. El interior mermó en importancia conforme se fueron estableciendo genuinos centros urbanos a todo lo largo de las costas sur y oriental. Estos eran centros manufactureros y de intercambio. En las tumbas aparecen pruebas abundantes de riqueza y lujo, así como armas, que los chipriotas podían ahora dedicar a ese fin. La orientación hacia el este es inconfundible hasta cerca del 1400 cuando la alfarería de Grecia micénica comenzó a invadir la isla. Un solo cálculo puede dar idea de las proporciones de este nuevo fenómeno que duró 2 siglos. Se estima que en el principal sitio arqueológico chipriota de la Edad de Bronce, cerca de la aldea de Enkomi y a unos 7 kilómetros hacia dentro de la bahía de Salamina en la costa oriental, han aparecido más cuencos y jarras del tipo micénico III a de gran tamaño y elevado costo que en todo el resto del mundo egeo, incluyendo a la misma Grecia. Estos fenómenos afectaron la estructura de poder de un modo comparable al registrado en Grecia, pero no habrían sido posibles en las pequeñas islas de las Cícladas. La gran cantidad de armas que aparecen en las tumbas, las poblaciones fortificadas y los fuertes del interior constituyen puntos de referencia cuya interpretación política se basa principalmente en la identificación del topónimo Alasia. La importancia económica de Chipre en esta época no se pone en tela de juicio. Sus lingotes de cobre y bronce se encuentran o están representados en todas partes, en Grecia, en Egipto e incluso en Cerdeña. La evidencia más dramática proviene del naufragio, cerca del cabo Gelidonia en el extremo sudoeste de Anatolia, de un barco de 9m que navegaba hacia el occidente con una carga de 1 tonelada como mínimo de cobre, bronce y estaño bruto, cantidad de herramientas y otros objetos, la mayoría de los cuales se llevaba como chatarra, y artículos perecederos en jarras, que no pueden identificarse. La fecha más aproximada que puede asignársele a este naufragio es del 1200 más menos 50 y existen razones para pensar que el capitán mercader era un sirio. Asimismo, no cabe duda de que el metal, tanto los lingotes como la chatarra, era de origen chipriota. Pero, ¿existía algún control centralizado sobre esta isla poderosa? Y de ser así, ¿quiénes lo ejercían? ¿Los chipriotas u otros pueblos del continente asiático? Esta es la gran incógnita que se esconde detrás de la identidad de Alasia. Este nombre aparece en documentos egipcios, hititas, del norte de Siria y de otros lugares del cercano oriente durante todo el segundo milenio y la mayoría de los expertos aceptan su identificación con Chipre o al menos con la porción de la isla que controlaban los gobernantes de Enkomi. El rey de Alasia era una figura de importancia que podía enfrentar a los monarcas más poderosos y conocidos del cercano oriente. Este se dirigía al faraón egipcio como a mi hermano. El rey de Ugarit, hoy Ras Sabra, en Siria septentrional, lo llamaba mi padre. Constituía un estorbo, y a veces más que eso, para los gobernantes del imperio hitita que lograron tenerlo bajo control durante un tiempo, pero no mucho, y contra quienes consiguió ejercer su propio poder por la guerra naval. La expresión mi hermano era por supuesto una mera fórmula diplomática y no podemos imaginar que Alasia estuviera en el mínimo nivel de igualdad con el imperio hitita o con Egipto. Pero era una potencia. Lamentablemente, todavía nos acosa la duda acerca de la identidad de Alasia, y esta no podrá resolverse hasta tanto se descubran los documentos escritos decisivos. Después del 1100 esta denominación desaparece. A continuación, los asirios parecen haberla llamado Yadnana, y el nombre Chipre reemplazó finalmente a todos los demás, aun cuando no podemos asignarle una fecha ni identificar su origen. Chipre también significa cobre, alemán Kupfer, francés cuivre, en las lenguas europeas modernas, pero no en griego, lo cual agrega una última complicación al asunto.
Nada puede decirse en realidad acerca de los idiomas que se hablaban en la isla en el Neolítico y la Edad de Bronce. Carecemos de elementos que nos indiquen si las migraciones que llevaron las lenguas indoeuropeas al Asia Menor y a Grecia antes del 2000 a.C. penetraron también en Chipre. Si en parte es cierta la hipótesis de una migración proveniente de Anatolia alrededor del 2300, se trataría de pueblos que huían de los antepasados de los hititas. Ni Alasia ni Yamnana ni tampoco Chipre, a nuestro entender, son nombres indoeuropeos. Los únicos escritos que se han descubierto consisten en algunas tabletas encontradas en Ercomi y en Siria, Ras Shabra, y la más antigua de estas data de los alrededores del 1500 por razones arqueológicas. A raíz de que la escritura, o posiblemente las escrituras, presenta similitudes con el lineala, se la ha denominado chipriota minoica, pero como todavía no ha sido descifrada no nos sirve de mucho. La inundación de cerámica micénica que se produjo entre el 1400 y el 1200 no estuvo acompañada por otros rasgos culturales, siendo por tanto improbable que se hubiera producido una afluencia de gente junto con las piezas de alfarería. No obstante, se aproximaba el momento en que una gran parte de los chipriotas hablaran y escribieran el idioma griego, y la forma que éste tomó en el periodo clásico no proporciona la pista necesaria para fijar la fecha de su introducción. El dialecto está íntimamente relacionado con el de Arcadia, el distrito más alejado de las costas del Peloponeso, y la escritura no solo era silábica, cuando todos los demás griegos habían adoptado el alfabeto fonético, sino que mantenía 7 signos del lineal B y de otros que eran modificaciones de esa escritura extinguida. El lenguaje y la escritura griega se establecieron por lo tanto en Chipre antes de la desaparición definitiva de la civilización micénica y antes de que el Peloponeso hubiera adoptado un dialecto griego occidental. En el capítulo 6 veremos que la fecha se ubica en los alrededores del 1200, poco antes de que la Chipre de la Edad de Bronce fuera devastada, víctima como gran parte de Siria y del Asia Menor de los llamados pueblos del mar. Página 56. Tomado de la Red World History. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar eran una confederación de asaltantes navales que atacaron las ciudades costeras de la región mediterránea entre alrededor de 1276 y 1178 a.C., concentrándose especialmente en Egipto. Están considerados como una de las principales causas que contribuyeron al colapso de la Edad de Bronce, en torno a 1250, 1150 a.C., y en algún tiempo se consideraron como la causa principal. La nacionalidad de los pueblos del mar sigue siendo un misterio, ya que los documentos que existen sobre sus actividades son principalmente fuentes egipcias que solo los describen en términos de batallas, tales como la estela de Tanis, que dice vinieron del mar en sus barcos de guerra y nadie pudo oponerse a ellos. Esta es una descripción típica de las referencias egipcias a estos misteriosos invasores. En los documentos egipcios se nombra a algunas de las tribus comprendidas entre los pueblos del mar, y los nombres dados son Serven, Sekles, Lucca, Tusa y Akawasa. Fuera de Egipto, también asaltaron las regiones del Imperio hitita, el Levante, y otras zonas alrededor de la costa mediterránea. Se ha sugerido, y debatido, que eran de origen e identidad etrusca, troyana, italiana, filistea, micénica o incluso minoica, pero como no se ha descubierto ningún relato hasta la fecha que pueda arrojar más luz sobre este tema, todas estas afirmaciones no son más que conjeturas. Ninguna inscripción de la antigüedad habla de la coalición como los pueblos del mar. Esta es una designación moderna acuñada por primera vez por el egiptólogo francés Gaston Maspero en torno a 1881 después de Cristo. A Maspero se le ocurrió este término porque los informes de la antigüedad afirmaban que estas tribus venían del mar o de las islas, pero nunca decían de qué mar ni de qué islas, por lo que el origen de los pueblos del mar sigue siendo un misterio.
Los tres grandes faraones que registran sus conflictos y victorias sobre los pueblos del mar son Ramsés II, el Grande, que reinó de 1279 a 1213 a.C., su hijo y sucesor Meremptah, que reinó de 1213 a 1203 a.C., y Ramsés III, que reinó de 1186 a 1155 a.C. Todos ellos afirman haber logrado grandes victorias sobre sus adversarios, y sus inscripciones nos proporcionan las pruebas más detalladas sobre los pueblos del mar.